Honra, gloria, honor y poder son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal El Dios Sin Igual. Mi nombre es Anderson Reyes. Temporada número 1, la palabra de Dios y sus requisitos. Episodio número 29. Guardarla. Guardarla es colocar algo en un lugar donde esté seguro. También es tener cuidado de algo o de alguien, vigilarlo y defenderlo. Juan capítulo número 12, el versículo número 47, nos dice así: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El propósito del Señor Jesucristo es salvar al mundo, pero nos deja claro que debemos guardarla, porque hace manifiesto que oír, hay una gran diferencia entre oír y guardar. Y él dice: no le juzgo. Pero segunda de Crónicas, capítulo número 34, verso 21, nos dice: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. ¿Pero por qué había caído ira sobre el pueblo de Israel? Dice: por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Dios ha dejado este libro no solo para ser leído o oído, sino también para ser guardado. No solamente en nuestra casa o en la sala o en el comedor o en el cuarto. Dios quiere que se guarde en el corazón, en la mente y en la acción. Juan capítulo 14, verso 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Jesucristo, a través de la palabra de Él, a través de los 4 evangelios, nos dejó enseñanza constantemente, pero no se puede guardar la palabra de Jesús si no se estudia. Por eso es necesario dedicar tiempo al estudio de la palabra. Y Él nos aclara y nos dice que el que no le ama no guarda sus palabras. Él hace referencia entonces que para demostrar que realmente amamos a Jesucristo es importante y necesario guardar su palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, aclara él, y dice: sino del Padre que me envió. Primera de Juan capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Guardar la palabra de Dios, como bien lo dice el concepto, no es solamente colocarlo en un lugar seguro, también es tener cuidado de algo o de alguien, en este caso de la palabra del Señor. Vigilar la palabra, defender la palabra. Cuando la guardo en la mente y en el corazón, pueden llegar diferentes ideas en nuestra cabeza, pueden llegar opiniones, idealismos, doctrinas, pero si yo tengo guardada la palabra, ella no va a ser interrumpida por aún el mismo pensamiento que nazca en mí, porque la palabra de Dios en sí misma, ella es pura. En Salmo capítulo número 119, el verso 9, dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y nos da la respuesta: con guardar tu palabra. El verso 17 de ese mismo libro y capítulo: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Verso 67: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 101: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuando nosotros entendemos que el guardar su palabra es analizar, poner en práctica, colocarla en la mente, pensarla, colocarla en el corazón, no dejarla invadir por otros pensamientos y ponerla en acción constantemente, entonces allí
donde nosotros podemos decir, no voy a hacer lo incorrecto porque guardo la palabra del Señor Jesús. No es cosa fácil guardar su palabra, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Así que le animo a que guarde la palabra del Señor, a que la guarde profundamente, a que no deje que sea contaminada ni por ideas externas o tus propias ideas o pensamientos. En Apocalipsis capítulo número 22, versículo 7 dice, he aquí vengo pronto. Y el Señor hace una afirmación interesante, porque Él dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por esa razón es más que importante, porque nos trae bienaventuranza. Pero hay una gran promesa de fondo a través de guardar su palabra. En Juan capítulo 8, el versículo 51 y 52 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero entonces el primer verso, en el capítulo 12 de Juan, el verso 47, debemos recordar que Él dice, si tú no guardas mis palabras, yo no te juzgo. Está bien, Él no te juzga. Pero más adelante nos dice que el que guarda la palabra de Dios nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Esto se cumple cuando Jesucristo dio la palabra de que resucitaría, y Él resucitó, porque Él no está hablando de la muerte del cuerpo, Él está hablando de la muerte eterna, de la muerte del alma. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13 nos dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Nótese bien que el apóstol Pablo hace mención que los que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando guardamos la palabra, tenemos claro que nosotros no vamos a muerte, sino que trascendemos a través del dormir para llegar a la vida eterna. El verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto quiere decir que si estamos vivos cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo, ni siquiera pasaremos a dormir en la muerte natural. Pero si no estamos vivos y caemos en el sueño para esperar la venida de nuestro Señor Jesús, entonces resucitaremos como Cristo resucitó. El verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Dios manda que guardemos su palabra, y ella nos levantará de la muerte, y aun cuando morimos terrenalmente, simplemente esperamos la manifestación del poder de Dios a través de la palabra. Que la paz y el amor del Señor Jesús sea sobre su vida desde hoy y para siempre. Dios me les bendiga.